Estoy en la Biblioteca Pública Piloto, una de las unidades de información de nuestro sistema de bibliotecas públicas de Medellín, y quiero mostrarles cómo vamos a hacer el proceso para devolver los materiales que teníamos prestados desde antes del cierre de nuestras bibliotecas en marzo. Es muy fácil, vamos a cumplir todos los protocolos de bioseguridad exigidos por las autoridades. Estos libros van a entrar otra vez a nuestro catálogo, van a entrar a un proceso de cuarentena. Ellos son recibidos por nuestro equipo, hacen un proceso de desinfección y ya entran a una caja particular cada día para su proceso de cuarentena. También recordar que no solamente vamos a entregar libros, sino vamos a poder prestar libros para que vamos a leerlo desde nuestra casa en este tiempo de cuarentena que nos queda y en este tiempo de teletrabajo. La invitación es entonces para que volvamos a nuestro sistema de bibliotecas públicas de Medellín, a la Biblioteca Piloto, a sus filiales, 9:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. Pueden pedir cita para evitar las aglomeraciones, porque en esta Medellín Ciudad Lectora nos mueve la cultura. Estoy en la Biblioteca Pública Piloto, una de las unidades de información de nuestro sistema de bibliotecas públicas de Medellín, y quiero mostrarles cómo vamos a hacer el proceso para devolver los materiales que teníamos prestados desde antes del cierre de nuestras bibliotecas en marzo. Es muy fácil, vamos a cumplir todos los protocolos de bioseguridad exigidos por las autoridades. Estos libros van a entrar otra vez a nuestro catálogo, van a entrar a un proceso de cuarentena. Ellos son recibidos por nuestro equipo, hacen un proceso de desinfección y ya entran a una caja particular cada día para su proceso de cuarentena. También recordar que no solamente vamos a entregar libros, sino vamos a poder prestar libros para que vamos a leerlo desde nuestra casa en este tiempo de cuarentena que nos queda y en este tiempo de teletrabajo. La invitación es entonces para que volvamos a nuestro sistema de bibliotecas públicas de Medellín, a la Biblioteca Piloto, a sus filiales, 9:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. Pueden pedir cita para evitar las aglomeraciones, porque en esta Medellín Ciudad Lectora nos mueve la cultura. Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de conversación llamado Las formas del cuento. Tenemos un invitado muy especial y sobre todo porque vamos a hablar del concurso de cuento Pedrito Botero de la Biblioteca Pública Piloto, a quien le agradecemos mucho por este espacio, al igual que a la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra y Fabra, quien apoya este concurso.
Les contamos que están invitados a participar y tienen plazo hasta el 3 de agosto para enviar sus cuentos. Así que recuerden, pueden escribir entre 1 y 5 páginas, pueden hacer ilustraciones, pueden escribir historias maravillosas sobre esa cotidianidad que ustedes están viviendo ahora. También es importante que anexes tu documento de identidad, recordar tener entre 7 y 13 años, presentarte a la categoría 1 si tienes entre 7 y 10 años y presentarte a la categoría 2 si tienes entre 11 y 13 años. Recuerda también escribir tu cuento, adjuntar entonces el documento de identidad, poner todos tus datos personales incluyendo teléfono, dirección, colegio donde estudias, grado en el que estás, el nombre completo y un número telefónico donde te puedan contestar, donde nos podamos comunicar contigo en caso de que seas el ganador. Escribe tu correo a infantil@bibliotecapiloto.gov.co. Recuerda, infantil@bibliotecapiloto.gov.co. Entonces, ahora sí, sin más preámbulo para todos, chicos y chicas, los adultos que estén ahí, maestros, promotores de lectura, padres de familia, cualquier persona que esté ahí, vayan rapidito por los niños que tengan entre 7 y 13 años para que nos escuchen hablar un poco sobre esas formas narrativas de los cuentos, para que esos cuentos que ustedes escriban les queden muy chéveres y sean los cuentos ganadores. Quien les habla, Jamie Arango, también promotora de lectura, y le damos un fuerte abrazo de bienvenida a un amigo y profesional muy especial llamado Mauricio Misas. Él es magíster en lingüística de la Universidad de Antioquia, máster en literatura infantil y juvenil de Castilla-La Mancha, bibliotecólogo y jefe editorial de la Escuela de Ingenieros de Antioquia. Con todos esos títulos, ¿de qué nos vendrá a hablar Mauricio hoy? Imagínate. Hola, Mauro, bienvenido. ¿Qué más, Jamie? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy alegre y muy contenta de tenerte acá en este espacio. Yo sé que detrás de la pantalla hay muchos chicos y chicas que nos están escuchando, muchos maestros, bibliotecarios, promotores de lectura que están muy interesados en el concurso de cuento Pedrito Botero. Así que, bueno, Mauro, manos a la obra. Vamos a hablar de cuando nos enfrentamos nosotros a la página en blanco. Mauro, cuando tú tienes una hojita en blanco y tomas tu pluma, ¿qué es lo que piensas? A ver. Jamie, eso, qué rico que vamos a hablar de esto porque de verdad que es lo más complicado. Uno se le puede pasar tiempos, días enteros y uno mirando la página, ya sé, y después de que tiene ya, digamos, un párrafo, otra vez lo borra y lo vuelve a leer y lo vuelve a escribir porque es muy difícil, es decir, es muy complicado. Porque uno, como habla, no escribe, ¿cierto? Uno como habla, no escribe, uno todo el tiempo se la pasa hablando. Pero nunca va a escribir como habla, porque entonces también la escritura encierra toda esa magia, ¿cierto? De ese aspecto o de esa parte literaria que de pronto uno no tiene cuando está hablando, cuando habla con sus amigos, cuando habla con su jefe o cuando habla con cualquier persona. Porque cuando uno habla, digamos que el lenguaje es automático, ¿cierto? Se va produciendo a medida que uno va soltando pues como las palabras y hay un proceso pues semántico de pensamiento, para no complicar la cosa, de pensamiento, y uno empieza a hablar y le fluye y le fluye y le fluye y empieza a contar cosas. Cuando uno cuenta un chisme, por ejemplo, como es de bueno cuando uno está contando un chisme o está escuchando un chisme, ¿cierto? Que uno lo escucha y uno lo puede contar. Es más, si uno se ve una película o cualquier cosa que esté viendo en televisión, le ve, ¿y de qué trataba? Uno le puede decir a la persona de qué trataba, pero escríbalo. Cuando uno lo escribe, ahí es donde se le complica a uno la cosa, ¿cierto? Porque entonces tiene que haber una coherencia. Uno cuando habla no siempre es tan coherente. Uno se equivoca hablando y vuelve a corregir en el instante que habla, pero cuando uno escribe, no. Cuando uno escribe tiene que buscar las palabras correctas, que hile una frase con otra. Y eso es lo complicado. Pero entonces, yo creo que cuando yo me enfrento a una página en blanco, ¿cierto? Lo primero que hago es empezar a mirar, bueno, ¿qué es lo que voy a contar y para quién?
Y el para quién ya me dice mucho de cómo voy a hablar yo, ¿cierto? ¿Qué lenguaje voy a usar? Otra cosa que me puede ayudar mucho es, hay unas frases hechas, ¿cierto? Que ya están, son unos códigos establecidos de saludo, de despedida, ¿cierto? Como había una vez, como en aquel tiempo, pero no siempre un cuento empieza por ahí. No siempre un cuento empieza por había una vez, érase una vez. Los cuentos modernos pueden empezar como quieran, en el momento que quieran, en el momento incluso de la historia que uno quiera, ¿cierto? Pero eso lo vamos a hablar ahorita más adelante. Entonces, lo primero, para uno enfrentarse a un cuento, a escribir una historia que pueda ser del agrado, y lo digo como promotora, ¿cierto? Una historia que sea del agrado para otro, es ser observador. Yo creo que es lo más importante, Jane. Ser Claro, observador, Mauro. observar todo. Ahí llegaste a un punto muy importante y es un punto clave que lo han mencionado Catalina Morales, María Teresa Gudelo y Liliana Martínez, que fueron nuestras invitadas anteriores, y todas tres llegaban a tu misma conclusión. Hay que ser muy observadores. Yo quisiera, para empezar ya con este grueso y que nos cuentes qué es la observación de una persona que quiere escribir y cómo lo puede plasmar, saludando a Anthony Cárdenas Ruiz, también a Betty Giraldo Acosta, ella dice que es Sol Beatriz, de la Biblioteca El Playón, así que nos están viendo desde la Biblioteca El Playón, un saludito muy especial. Bueno. Súper bueno que estén aquí conectados entonces hablando de cuentos. Muy bien, Mauro. Entonces nos decías que la observación, eso quiere decir que nos tenemos que volver un poquito fisgones, como lo decías ahorita, en términos de chisme, chismositos. Recuerdo mucho que cuando yo estaba pequeña, mi abuela tenía mucho como el vicio de mirar por detrás de las cortinas a ver qué estaban haciendo los vecinos en la calle, y a ella le encantaba tener cortinas muy transparentes, es decir, que uno de afuera hacia adentro no veía nada. Sí. Y todo el tiempo estaba fisgoneando y luego me contaba todas las historias de lo que ocurría en la calle. ¿Es algo así, Mauro, que lo que tú nos planteas? Claro, es volverse uno, en el buen sentido de la palabra, chismoso. Miren, les digo una cosa. Yo recuerdo que cuando trabajaba en una biblioteca escolar en San Antonio de Prado, yo tomaba el metro y entonces a mí no había nada, cuando había un grupo de personas que venían, que generalmente los gremios se reúnen entre sí. Entonces, por ejemplo, cuando había un grupo de albañiles, a mí me encantaba, porque yo me iba para el lado de ellos, ¿cierto? Siempre me hacía al lado de ellos porque yo me venía riendo y pasando bueno con lo que ellos hablaban. Porque nadie tiene mejores historias que los que trabajan la construcción. O sea, ellos tienen una cantidad de historia y son súper entretenidos, además que lo cuentan de una manera muy jocosa y me divierte mucho. Entonces, eso es rico y yo creo que un escritor tiene que hacer eso. Tiene que observar el niño, por ejemplo, el niño, la niña en la casa, observar a la mamá, qué hace la mamá por la mañana, ¿cierto? Sin decir nada, qué hace, qué está haciendo, cómo revuelve la sopa, cómo lo hace, ¿cierto? El papá, a la hermanita o el hermanito, al fastidioso del hermano o de la hermana, ¿cierto? A la mascota, ¿qué hace la mascota? Todo el día dormido y luego se levanta a buscar moscas y a perseguirlas. ¿Qué está haciendo ahí y qué estará pensando esa mascota? Entonces ya vienen una serie de cosas adicionales a la observación y es las preguntas, ¿cierto? Cuando empiezo yo a preguntarle, yo ya veo que están observando, ¿cierto? Ya veo que están observando, ya veo que el perro, por ejemplo, lo despertó una mariposa y empezó a perseguirla. Listo, es un perro, está persiguiendo una mariposa, pero ¿y qué pensará el perro? ¿Y qué pensará la mariposa? ¿Cierto? Y no solo eso, sino qué pasa más allá. Entonces, érase una vez un perro que se despertó, Firulais, que se despertó y estaba persiguiendo la mariposa y se fue de narices. Y finalmente ya la iba a atrapar cuando ¡pum! Mi hermanita le dio con el periódico en el hocico. La mariposa se salvó y todos vivieron felices. Ahí la historia, ahí ya está la historia. Pero ¿y qué pasa más allá?
¿Qué pasó? Muchos cuentos, Jamie, son así. O sea, cuando uno lee, pues muchos cuentos, cuando uno los lee y uno va a ver, y en estos concursos, por ejemplo, uno va a ver, ay, sí, bueno, ¿y qué? El perro persiguió la mariposa sin saberlo, la hermanita fue salvada, la hermanita salvó a la hermanita pues del que la estaba observando, del narrador o de quien haya escrito la historia, o la dueña o la, ¿cómo se dice? La dueña del perro, no sé si es políticamente correcto Sí. decirlo. No tengo La ama también, la ama o el amo la del ama, perro. exacto, exacto. Le salvó la vida a la mariposa porque el le dio en el hocico con un periódico. Pero ¿qué pasó más Sí. allá? Entonces, todo la descripción de lo que pasó, la descripción de ese momento mientras estaba dormido, lo que estaba soñando, ¿cierto? ¿Quién era la mariposa? ¿De dónde salió la mariposa? ¿Quién era el perro? ¿Cierto? ¿Con quién vivía el perro? ¿Dónde estaba echado? La mariposa iba de qué lugar a qué lugar, qué necesitaba hacer la mariposa, cómo veía ese perro y ese perro cómo veía esa mariposa. Es decir, una cantidad de preguntas que van mucho más allá de simplemente contar que un perro y una mariposa. Entonces, yo creo que ahí eso es lo importante, contar los detalles de lo que pasa, de lo que sucede. Tratar de, como va a ser escrito y no vamos a hablar cómo escribimos, entonces tratar de no repetir muchas palabras. Si vemos que una palabra está muy repetida, busquemos sinónimos a esa palabra, es decir, palabras similares a esa, ¿cierto? Para no decir exactamente lo mismo. Describamos los colores que vemos, describamos cómo era ese perro, cómo eran sus orejas, ¿cierto? Cómo era su hocico, su comportamiento, qué le gustaba hacer. Y ahí me conecta otra cosa. Y es que una vez yo observe el perro, una vez observe la mariposa, ¿cierto? Y lo que pasa entre ellos dos, y lo que pasa con la hermanita cuando ¡pum! Le pega con el periódico y salva a la mariposa, voy a escribir la historia. Entonces, cuando uno se enfrenta a la página en blanco y empieza a escribir la historia, es muy complicado tratar de inventar la historia mientras uno la va escribiendo. Algo que Jordi nos repetía mucho en sus charlas y que me parece una idea genial y que aplican muchos escritores es el guión. Ah, ¿Cierto? claro. Es hacer Claro, un claro, guión. yo recuerdo mucho cuando Jordi nos decía, claro, hay que poner en orden todas esas ideas, porque claro, tengo personajes, tengo acciones, tengo lugares, tengo tiempos, tengo problemas. Entonces, ¿cómo tú nos recomiendas lo que nos decía Jordi? Hacer un guión. Jamie, dijiste que eran 5 hojas como máximo. Sí, son 5 páginas. 5 hojas. Perfecto. Entonces el guión me va a decir cuáles son los límites del cuento. Ese guión me va a decir, guión es como una carta de navegación, como una ruta, como un paso a paso para yo escribir el cuento. Entonces, antes de escribir el cuento, yo me olvido de escribir el cuento, voy a pensar en qué situaciones ocurren en el cuento, ¿cierto? Tanto las situaciones que ocurren ahí como lo que le pasa a cada uno de esos personajes. Entonces, yo empiezo a mirar, listo, ¿cuántos personajes va a tener mi cuento? El perro, la mariposa, una niña, ¿cierto? 3 personajes, digamos que tiene 3 personajes. ¿En qué momento van a interactuar esos personajes? ¿Qué personalidades tiene? Esas personalidades, es decir, esos comportamientos de cada uno, me ayuda a saber cómo es y qué voy a decir de ese personaje. No importa que no use todo, pero esa información que me va a dar, esa información es para ti, o sea, para el que está escribiendo el cuento. Entonces, claro. ¿Qué es lo que me va a decir? Cada cual le gusta dormir tantas horas al día, se la pasa echado, todas esas cosas que me va a servir para alimentar el cuento. Describir el lugar, ¿cierto? ¿Cómo es? ¿Es un patio? ¿Tiene jardín? ¿Tiene árboles? Lo que tenga. Los colores que veamos, pues ahí en eso. Entonces yo todo eso lo voy describiendo y todo eso me ayuda a ponerlo en el guión. Porque ya cuando me vaya a sentar a escribir el cuento, yo ya y ya simplemente la voy a ordenar y voy a empezar a mirar, bueno, ¿cómo voy a empezar el cuento? Si con la figura de érase una vez, o pues con esas fórmulas rutinarias que uno ya conoce, o simplemente con
ese día Rufo estaba acostado, estaba echado como siempre, porque se la pasaba tirado panza arriba en la sala de mi casa. Y así. Ya ahí ya empecé el cuento. Ya empiezo a llenar de contenido, ¿cierto? No tengo que empezar con una fórmula súper rutinaria donde dice, érase una vez, hace mucho tiempo, en un tiempo muy lejano, ¿cierto? Había una vez... Claro, ¿no? que son fórmulas que vienen de los cuentos clásicos. Exacto. Y los niños tienen esos referentes. Exacto. Y son fórmulas que las puedo usar, que yo también las puedo usar perfectamente, pero también hay otras maneras de empezar el cuento, ¿cierto? Y él, ¿cómo es? Y sintió de pronto el periódico en el hocico. Y ahí empecé el cuento. ¿Y por dónde lo empecé? Por una acción, por un conflicto. Por un conflicto. Exacto, por un problema. No lo tengo que empezar por el principio. Y yo puedo devolver la historia a partir de ese final. Sí, porque ese puede ser incluso el final. Yo puedo empezar a desarrollar toda esa historia y a darle sentido hasta llegar otra vez allá. Claro, Mauro, y sabes que me parece muy interesante eso que nos propones, porque cuando se inicia con el conflicto, casi que capturas al lector, o sea, que lo obligas a quedarse ahí porque ese lector quiere resolver el conflicto. Bueno, vamos a ver, aquí ya empezamos con un conflicto, es una forma o una técnica muy innovadora para escribir los cuentos, entonces casi que uno quiere quedarse ahí tragándose la historia, porque ahí está el suspenso. Claro, por supuesto. Yo no les voy a leer los cuentos que tengo aquí todos, les voy a leer uno o dos cuentos, pero sí, para poner algunos ejemplos. Por ejemplo, este cuento de Catherine Scharer, Así fue, no, fue así, no, así, de Océano Travesía. Miren ese título. Ese título ya me está dando un conflicto, ¿cierto? Ya me está dando un conflicto. Entonces, claro, cuando empiezan por un conflicto. Como les dije, no se los voy a leer porque tenemos otras cosas de qué hablar. Les voy a leer algunos, pues 2 cuentos. Y entonces, pero empiezan por un conflicto, ¿cierto? Se les caen unas piedras y entonces empiezan a preguntar quién fue el que lo hizo. Empiezan a discutir. Y a partir de esa discusión empiezan a resolver quién fue el que tumbó realmente las piedras. Yo quisiera leerles este cuento, pero tú y yo no vamos a comentar nada. Ayer lo leímos. No vamos a comentar nada de este cuento. Y quiero que quien esté escuchando nos dé de pronto su teoría, sí, nos comente sobre el cuento. ¿Qué opina? Le ponen mucho cuidado al principio, en la mitad, pues en el nudo y en el desenlace, porque este cuento tiene una forma, pues, lineal, ¿cierto? Lineal. Inicio, nudo y desenlace. Sobre todo en esos finales. Pónganle mucho cuidado. Mauricio, antes de que empieces a leer, un saludito, que te mandan aquí unos mensajes súper bonitos y para que animarlos también a participar en el conversatorio, en este chat, en este momento sobre eso que tú nos pides. Eduard Jesús Guzmán, buenas tardes a todos los colegas participantes a tan bonito conversatorio con todo su conocimiento del cuento. Y Luz Patricia Botero dice, me interesa mucho este tema, las formas del cuento que se tiene en cuenta a la hora de hacer un cuento. Muy bien, muchas gracias. Entonces, así que Luz Patricia, Eduard, Betty, por favor, escriban y comenten este cuento que nos va a leer. ¿Y sabes qué, Lenny? A Luz Patricia le salió en verso, sin hacer mucho esfuerzo. Sí. Y seguro que si lo vuelve a decir, le vuelve a salir. Y si lo sigue diciendo, le sigue saliendo. Muy bien. Entonces, yo no voy a decir el autor de este cuento y espero que el autor de este cuento no esté por ahí. Se llama La niña que quería subir a las nubes. Pónganle mucho cuidado a este cuento. Listo. En un gran lugar, rodeado de árboles fantásticos, vivía una hermosa niña con pensamientos maravillosos y llena de ilusión. ¿Sí se ve? Sí, se ve. Aquella niña salía a jugar con sus amigos todos los días. Una de esas tardes, mirando al cielo, quedó fascinada con tantas nubes y dijo, en tono fuerte, si pudiera subir a una de esas nubes, sería muy, muy feliz.
E inmediatamente un señor que iba pasando por el lugar le dijo: no seas necia, niña, eso nunca lo lograrás. La niña se fue muy triste para su casa. Hablando con su mamá, le contó lo que aquel señor le había dicho. Y su mamá le contestó: hija, las barreras solo están en tu mente y en tu corazón. El único que te puede ayudar a derribarlas es Dios. Como era costumbre, todas las noches, antes de acostarse, la niña hizo una oración a Dios. Y en uno de sus sueños, él la aconsejó: nunca debes abandonar tus sueños e ilusiones, aunque parezcan imposibles de alcanzar. A la mañana siguiente buscó a todos sus amigos y les dijo: ya sé cómo llegaré a las nubes. Debo construir una escalera muy, muy, muy alta. En ese momento volvió a aparecer aquel señor y riéndose le dijo: no lo lograrás. Señor tan malo. Pero esta vez la niña no permitió que aquellas palabras la desanimaran. Recordando el consejo que Dios le había dado en aquel sueño, la niña y sus amigos buscaron las herramientas necesarias para construir la grandiosa escalera. Con mucho esfuerzo, día tras día, construían un pedacito de la escalera, escalón tras escalón. Mientras se hacía más y más alta, el señor pasaba, se burlaba y repetía: no lo lograrán. Pasaron muchos días y una mañana decidieron subirse a la escalera. Subían, subían y subían hasta que la felicidad invadió el rostro de la niña y sus amigos. Llegaron a las nubes. Con sorpresa, escucharon una hermosa voz que les dijo: hola, niños, Dios. Y mirando a la niña, sonrió y la abrazó diciendo: nunca olviden mi consejo. No abandonen sus sueños. Con dedicación, trabajo y fe, todo lo lograrán. A partir de ese día, la niña se llenó de alegría y devoción y jamás permitió que nada ni nadie le robara los sueños de su corazón. Y colorí colorado, este cuento se ha acabado. Este cuento se acaba. Jamie, usted y yo no digamos nada. Esperemos a ver quién nos dice algo, porque quiero hablar de este cuento. Muy bien. A ver, anímense pues a participar. Perdón, Jamie, una cosita. No toquemos el tema de religión. Eso es irrelevante. O sea, no toquemos el tema de Dios ni nada. Estoy hablando de su estructura, de lo que pasó, de cómo consiguieron llegar al cielo y bueno, todo lo que pasó allí. Listo. Entonces, el tema religioso no es necesario en este caso. Ahora sí, ¿qué era lo que estabas diciendo? Que muy bien, vamos entonces a participar, quienes estén ahí, que nos cuenten un poco en esa misma dinámica que tú nos proponías, inicio, nudo y desenlace. ¿Qué tal es el nudo de la historia, la problemática, cómo la resolvieron, cómo la resuelve el escritor a través de sus personajes y sobre todo ese final? ¿Qué está pasando con ese final? Vamos a hablar un poquito de esas estructuras narratológicas de los finales, porque nos decías ahorita, qué rico atrapar al lector desde el nudo al inicio o una estructura diferente, empezar, ¿por qué no?, por el final también, y luego entonces irse pensando unas formas creativas. ¿Será que en este cuento vemos unas formas creativas de resolverlo? ¿Será que nos podemos preguntar sobre lo que estaba pensando este escritor a la hora de resolver esta historia? Muy bien. Pero entonces, antes de eso, Jamie, el otro cuento que tenía para leerles, ¿cierto? Sí. Que me gustaría, porque esto también nos permite ya entrar en contraste con este otro, y es La mosca. Un día perfecto puede llegar a ser una pesadilla, de Gusti. ¿Cierto? Este es de la editorial Serres. Ha llegado el gran día, dijo la mosca. Hoy me toca bañarme.
Si los niños que están viendo no se han bañado, ya la ven. Hay días que toca bañarse. Era una mañana preciosa y la mosca estaba muy, pero muy contenta. ¡Qué gran baño me voy a dar!, se dijo. Tenía todo lo que una mosca necesita. Un bolso. Una mosca sin bolso no es mosca, Jamie. Un poco de crema bronceador, una toalla y la pelota. Perfecto. Probó el agua para ver si era de su agrado. Primero con una pata, después con otra y otra más, hasta que finalmente se atrevió con todas las patitas. El agua estaba tibiecita, como a ella le gustaba, así que se dio un buen chapuzón. Mientras se bañaba, tarareaba su canción preferida. Cantaba, bailaba y daba brincos. Era la mosca más feliz de todo el mundo. Pero, de pronto, el cielo se empezó a cubrir. Chamble. Qué susto. No, de verdad, qué susto, Jamie. Algo está pasando. Llegó una noche sin luna ni estrellas. La mosca, si algo está pasando ahí, la mosca permaneció quieta, alerta. Un sonido atronador le sacudió las alas. Luego otro ruido y otro más, cada vez más intensos. Parece que se avecina una tormenta, se dijo en silencio. Uy. Ish. ¿Por qué no habré traído el paraguas? Claro, se reprochó mientras miraba hacia arriba. Y allí, en las alturas, vio algo terrible. Ay, ay. Grande, grandísimo, enorme como un estadio de fútbol, y se dirigía hacia ella. Tengo tanto miedo de seguirlo leyendo, Jamie, es que me da como susto que pase algo que no quiero que pase. Sí, algo está pasando ahí muy terrible. Pobre mosca. El meteorito cayó en el agua provocando olas gigantes. La mosca intentó escapar, pero sus alas estaban mojadas. Se hundía en un remolino gigantesco que aspiraba todo. Era el fin. Sin embargo, la mosca consiguió escapar volando como una ala delta. Al cabo de unos segundos, se oyó una voz que decía: ¡Mamá, mamá! ¡He terminado! Mauricio, Muy enfadada, la mosca. ya, ahora sí te vemos. Muéstranos otra vez las imágenes anteriores porque no las pudimos ver. Entonces, muéstranos la imagen, por favor. Ahora sí. Ya terminó. Ya terminó. Y luego, muy enfadada, la mosca se prometió que nunca más se daría un baño, porque bañarse puede resultar muy, pero muy peligroso. Eso es verdad. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Jamie, ¿te han dicho algo? Bueno, no, por ahora solo tenemos el comentario, un comentario muy reflexivo de parte de Patricia. Luz Patricia Botero ya dice que es el sueño de una niña que se convierte en el sueño de muchos niños y que ahí anda como un diablo rondando, dice ella. Ok, bueno, listo. Pero yo creo que ya podemos develar, Mauro, con esa lectura de estos dos cuentos que fue grandiosa. Entonces, en la forma de los cuentos, ¿qué vemos ahí? Claro, yo tengo mi propia teoría frente a este cuento, ¿cierto? Sí. La teoría mía va en dos direcciones.
La primera, que los niños se subieron en la escalera y se dieron tal porrazo que se mataron y subieron al cielo. Claro. No hay otra explicación, ¿cierto? Y la segunda, que se comieron algo descompuesto y los hizo alucinar, yo no sé, y los hizo pensar en otras cosas y pudieron subir a las nubes. Miren, yo este cuento lo uso como un ejemplo de lo que no se debe hacer en un cuento, ¿cierto? Porque la resolución del cuento es construir una escalera y subir al cielo. Y es la situación más fácil, más sencilla que uno puede encontrar para resolver un cuento. Y vivieron felices y ya. Lo mismo, lo que pasó con el perro, ¿cierto? El perro y la mariposa. Y todo se quedó ahí. Pero ¿qué pasa más allá? ¿Qué hay más allá? O sea, solamente entonces construyeron porque ellos lo dijeron y porque construyeron o sea, un cuento tiene que tener verosimilitud. ¿Qué significa verosimilitud? Significa que no importa si es un árbol el que está hablando, no importa si es un perro, si es una raíz, si es una hoja, la que conversa con otra hoja, lo importante es que la situación sea muy real. Es decir, que pueda, así sea en el plano de lo imaginario, pero que pueda llegar a pasar. Que pueda llegar a pasar simplemente con construir una escalera y subir al cielo, no es suficiente. No es suficiente. Aquí, por ejemplo, nos están planteando otra situación. O sea, una mosca no va a tomar una crema bronceadora, no lleva un paraguas, pues no lleva una maleta, no se prepara para meterse un chapuzón en el sanitario, ¿cierto? No lo hace. Pero aquí no lo plantea así. Y uno, aunque es en el plano de lo imaginario, uno dice, ve, qué interesante. Sí, hay cierta similitud con la realidad. La mosca está lista para un día de playa, para un día de baño, para un día de chapuzón. Y de pronto llegó alguien, se sentó y hizo lo suyo, ¿cierto? Y miran cómo lo plantean aquí con bastante humor también y con todo lo que pasa. La ilustración ayuda mucho también. Pero de alguna manera, Jamie, lo que nos están planteando es que aquí hay una resolución. La mosca salió volando. ¿Por qué? Porque tiene alas y lo puede hacer. Salió volando. Pero miren el final, no termina ahí. Termina diciendo que darse un baño es muy peligroso para esa mosca o para la mosca. Entonces, mira que sí es diferente de alguna manera y nos resuelve ese conflicto, ¿cierto? Digamos, con esa carga de humor y con lo que está pasando ahí. Pero no es simplemente que un señor se burle, que eso nos conecta con otra cosa, y es el asunto de la moraleja. ¿Cierto? Allá iba. Así es. Y Jamie, de verdad, o sea, los cuentos clásicos tenían moraleja, eran otros tiempos, ¿cierto? Además, porque de alguna manera servían para adoctrinar también yo no sé si está correcta la expresión, pero de alguna manera también esos cuentos servían, como eran cuentos de tradición oral, servía para digamos, que los niños obedecieran. Que los niños no desobedecieran a sus padres, a sus mayores. Y tenían ese sentido pedagógico que tanto lo habla Ana Garralón en su libro Historia portátil de la literatura infantil. Mientras que estos cuentos, las mismas fábulas también, las fábulas también nos hablaban siempre de esa moraleja, de ese sentido moral, pues de los cuentos y de las historias, y nos llevaban pues a encontrar esos finales que nos daban una enseñanza. Los cuentos, yo creo que en este momento ya los cuentos no necesitan eso, los niños no necesitan una explicación para ellos entender lo que eso significa, y no todo tiene que ser una enseñanza, simplemente es un cuento que haga divertir, que nos enamore de la lectura, que nos enamore de seguir escribiendo, ¿cierto? De leer por leer, de escribir por escribir, y fuera de eso, de paso, de divertir a los demás, de tener algo que contar. Entonces, no necesariamente tiene que tener esa carga moral el cuento para hacer un cuento y para que llame la atención de otra persona. Así es, Mauricio, y mira, en esa misma reflexión que nos hace, nos escribe Edward Jesús Guzmán que el sueño de una niña en su pensamiento, de su fantasía real,
que lo viven todos los niños en su infancia creativa. Entonces, mira, yo siento que este comentario de Edward tiene que ver con eso, con que los niños utilizan no solamente las realidades, sino también la ficción como una forma creativa para resolver el cuento. Entonces esa es la invitación que nosotros como mediadores de la escritura del cuento en los niños también debemos procurar por ser muy críticos, que cuando los niños escriban este tipo de finales, por ejemplo, como que se despertó de un sueño, o como que algún día los niños quisieron salvar la naturaleza y entonces Dios destrozó todo y ellos ahí sí entendieron que debían cuidarlo y de la nada la naturaleza volvió a resurgir. Esos finales que a veces denotan como cierta rigurosidad también a la hora de escribir o que el niño venía contando una muy buena historia y al final se la tira porque no hubo tampoco un adulto crítico detrás de, y no es escribirle la historia, no es decirle, no, mejor cámbialo por este final porque a mí me parece, no, es a través de la invitación que tú hacías al principio, preguntarles, darles preguntas claves que les ayuden a ellos a potenciar esa creatividad y resolverlo de manera ficcional o real, pero que sea como acorde o muy coherente a la historia que escribieron. Jamie, y ahora que dices que el adulto, ¿cierto? Miren, y si hay papás, mamás que nos están escuchando, tengan esto muy en cuenta, muy presente. Cuando los niños le dan a leer un cuento al papá, un cuento que escribieron al papá o a la mamá, Jamie, tú que eres mamá, ¿tú qué le vas a decir a Emma si te llega con un cuento? Mamá. Yo digo, no, el cuento está muy lindo, hermoso, precioso, eres la mejor escritora, te vas a ganar todos los premios del mundo, estás en la cima del mundo. Mejor dicho, el Nobel le quedó chiquito, ¿cierto? Eso es un grave error. Y no quiere decir que les matemos la ilusión al niño, a la niña, por la escritura del cuento y por, ay, qué pecado, no, entonces, no, pero sí digámosle la verdad. No, mira, y como tú dijiste ahora, hagámosle preguntas. Y entonces, ¿y tú crees que entonces con resolverlo es hacer una escalera y ya? ¿Y qué tal si le pones algo como más difícil, como para que ella lo logre y pueda hacer y pueda llegar al cielo como lo plantea la historia? ¿Cierto? Por ejemplo, estudiar mucho, ir a la NASA y de pronto volar un cohete e ir a una misión a Marte y conoció el cielo, por fuera la Tierra. Exacto. Por ejemplo, ¿cierto? Llegó a las nubes. Ella necesitaba era llegar a las nubes. Llegar a las nubes. Para llegar a las nubes no es sino coger un avión y ya. Entonces, ¿cómo se puede complicar un poco más el cuento y cómo esa mamá le puede decir a ese niño, mira, ese cuento tiene una salida muy facilista. Ese cuento no tiene, digamos, un sentido, o sea, no es interesante y no se desarrolla de forma interesante. Entonces, ¿cómo nosotros les podemos ayudar? Con todas esas preguntas que les podemos hacer a ellos y ayudarles, ¿por qué no? Una cosa que ayuda mucho, leer otros cuentos, leer novelas, leer historias que nos permitan a nosotros también hacer historias de esas historias. Para plagiar, sino llenarse también de otras historias. Si vas a leer algo ahí. Sí, Mauricio, mira, una de las formas del cuento tiene que ver con los cuentos cortos o microrrelatos. En este concurso de cuentos los chicos también pueden escribir cuentos de una página o menos de una página, que tengan, no sé, 500 palabras, 200 palabras, las que quieran. Hay un concurso en la ciudad muy bonito que se llama Medellín en 100 palabras. 100 palabras. Y hay un chico, me encanta este cuento, este es el del año 2018, que es un concurso de cuento de Confama, y es de Tomás Cano, que tiene 13 años, la misma edad que nosotros decimos que tienen acá para participar también. Y mira, él escribió un cuento que se llama Amor muy animal. En la bella zona de San Sebastián de Palmitas, que es un corregimiento, cierto día un gato negro se enamoró perdidamente de una yegua rosada. Cada vez que la veía le declaraba su amor. Ella le decía que la naturaleza no permitía este vínculo amoroso por la diferencia de especies. El gato continuó triste. Cierta vez, caminando por un tejado, se encontró una hada madrina a quien pidió le concediera el deseo de ser un caballo plateado. Lo que se hizo realidad.
Y el hada dijo, qué tan raro. Esta mañana una yegua rosada me pidió que la convirtiera en una gata blanca. No, ¿qué tal? Mira, y lo que nos decías, Mauro, es muy cierto. Mira, yo creo que este cuento, de hecho, tiene algo muy legendario. Parece ser que uno ya lo hubiera escuchado en otra voz o en otros animales o en otros seres humanos, pero el niño se atrevió a ilustrarlo y a contarlo para este concurso de cuento y fue maravilloso. Y esto es un cuento. Esto es un cuento, Claro. es corto y se puede narrar como un cuento. Por supuesto, no, y de hecho, Jamie, los cuentos tienen muchas estructuras, muchas formas de narrarlos, de contarlos, ¿cierto? Como lo decíamos ahora, por el principio, por el final, por la mitad, como sea. Lo importante es, un cuento es como esa fotografía, ¿cierto? Digamos que una novela es como la película, pero el cuento es como la fotografía y eso me dice muchas cosas a mí. Incluso yo me puedo inspirar en una fotografía para escribir un cuento, para escribir algo que quiera hacerlo. Aquí, por ejemplo, ¿cómo se llama el niño? Jonathan, el Sí, escritor de ese cuento, el escritor. lo resuelve de una manera muy ingeniosa, ¿cierto? Tomás Cano. Tomás, lo resuelve de una manera muy ingeniosa. No se va por lo fácil. Es decir, aunque hay un poco de magia, hay un poco de eso, ¿cierto? Pero no se va por lo fácil. Incluso yo puedo dejar un cuento sin darle un final. Y no quiere decir que no tenga un final el cuento. Es decir, lo puedo dejar con un final abierto, donde cuando yo lo leo, me empiezo a preguntar, ¿qué pasó aquí? Y se casaron, si vivieron felices, si tal cosa, si tal otra, ¿cierto? Que haga muchas preguntas. Y yo creo que un buen cuento lo deja uno así, con muchas preguntas, más preguntas que respuestas. Entonces, es lo importante. Pero hay cuentos también que son cíclicos, Uh-huh. que dicen lo mismo y llevan a lo mismo y llevan a lo mismo. Por ejemplo, este cuento, el de Selma, ¿cierto? No se los voy a leer, los invito también a que vayan a las bibliotecas y consulten estos cuentos que les estamos mostrando aquí a Selma. Pero es una oveja que hace exactamente lo mismo siempre. Entonces, sigue y se repite y se repite. Y es una divertida historia. ¿Tiene un fin? Sí, el cuento como tal tiene un fin, pero de alguna manera es un cuento que es cíclico. Hay un cuento muy bonito que se llama ¿Quién es la señora García? Se me escapa el autor. No sé quién es el autor. Está en la colección Buenas noches. ¿Quién es la señora García? Ese cuento me encanta, me divierte mucho. Y también y es acumulativo, es un cuento acumulativo donde pasa una cosa, pero eso provoca otra cosa, y eso provoca otra cosa, y eso provoca otra cosa. Eso también son cuentos, y son cuentos muy cortos, son cuentos que perfectamente un niño los puede escribir. Es de David McKee, Mauro. Ah, de David McKee. A mí me encanta ese cuento, ¿Quién es la señora García? Y entonces iba contando cosas, pero por ejemplo con David McKee, si vamos a los cuentos de Elmer, son historias muy sencillas que se resuelven de manera muy fácil. Por eso les digo, busquen cuentos, pero cuando digo de manera fácil no quiere decir de forma, a mí esto incluso me parece de forma irresponsable, o sea, resolver un cuento así me parece como sencilla con los elementos que tenemos y otra cosa es facilista, ¿cierto? Entonces es cómo nosotros podemos empezar a encontrar esos finales que nos permitan resolver ese conflicto sin haber hecho simplemente con que, bueno, y entonces se despertó y ya la princesa estaba feliz. No, ni siquiera en los cuentos de hadas. Porque en Rapunzel, para él recuperar el príncipe cuando recuperó los ojos es porque tenía un hechizo de la bruja y entonces cuando Rapunzel pues lloró y sus lágrimas remojaron sus ojos, entonces volvieron a la vida y en fin, ¿cierto? La Blancanieves, cuando fue besada por el príncipe, en fin, como lo hayan resuelto, pero de alguna manera se resolvió
porque hubo una acción, pero una acción que los llevó a eso y tuvo que el príncipe que vencer una serie de obstáculos para poder llegar allá. Entonces no es simplemente de la nada que las cosas salen, sino que tiene que haber un porqué. Y yo creo que ahí, Jamie, es donde hay que poner un poco cuidado a la hora de escribir un cuento. Por eso mi recomendación es, lean muchos cuentos. Antes de sentarse a escribir ese cuento, miren cuentos que tengan a la mano, cuentos cortos, que les permita también mirar, ay, ¿cómo lo resolvieron aquí? ¿Cómo lo resolvieron aquí? Entonces yo ya puedo empezar a mirar, bueno, yo cómo lo puedo resolver también. Y ser muy observadores. Incluso yo puedo coger un libro y empezar a sacar palabras interesantes que me gusten y empezar a crear un cuento a partir de ahí. O, por ejemplo, Pinocho, ¿cierto? Y yo me leo a Pinocho y entonces yo puedo hacer un cuento de la relación de Pinocho con Gepetto o de cuando Pinocho se perdió. Solamente eso me puede generar a mí un cuento nuevo, ¿cierto? Incluso con el mismo personaje. Muy bien, Mauro. Mira, nos escribe Biblio Irene Vasco. Qué rico que estén acá. Por favor, qué rico. Wow. Y dice, sí, de acuerdo, los jóvenes y los niños son muy críticos y les gusta muchas veces cambiar los finales de las historias. Y aquí les estamos dando también muchísimas ideas. Mauricio ya nos ha dado una carta muy amplia y una baraja muy amplia para esto. Jamie, ahora que mencionas a Irene, que a quien quiero mucho, una vez conversando con Irene, le dije, yo la bajaba del aeropuerto y le dije, Irene, para mí ustedes son como Dios. ¿Como Dios? Ay, ¿cómo así? ¿Y por qué? Sí, porque son creadores, porque ustedes tienen la posibilidad de crear personajes, ¿cierto? De llevarlos a la vida, de darles poderes, ¿cierto? De que se mueran y volverlos a revivir, de que se conozcan con otra persona, se casen y tengan hijos. O sea, ustedes son los creadores, ustedes son los que crean la situación, crean el universo. Entonces, para mí eso viene a ser un escritor, creadores de mundos posibles, de universos. Y eso, una vez conversando con Irene, se lo dije pues, y nos vinimos conversando mientras llegábamos del aeropuerto aquí a Medellín, y súper chévere. Entonces, yo creo que es eso, o sea, ¿qué capacidad tengo yo para inventarme una historia? ¿Y cómo la voy a inventar? ¿Cómo la voy a contar? Tenemos capacidad para decir mentiras, tenemos capacidad para decirle a la mamá, no, yo no fui el que hizo eso, y mentira que sí lo hizo, ¿cierto? Yo les recomiendo un cuento que se llama Natasha, de Luis María Pesetti. Es ilustrado por Oki, creo. Ese cuento es buenísimo y es como Natasha le habla a la mamá. De ahí uno puede sacar una cantidad de historias que le pueden ayudar a generar cuentos, ¿cierto? De cómo una niña le está hablando a su mamá y cómo ese hablado rápido, incansable, que no la deja en paz, que la mamá es ya, Natasha, ya, cálmate. Así como cuando uno le dice a Alejandro, ya, autorregúlate. Y no hace caso, y no hace caso. Exacto. Entonces los niños tienen esa habilidad para hablar y para contar historias, ¿cierto? Nosotros los adultos ayudemos a aterrizar esas historias en un papel, que es donde el niño va a poner ya pues como todo su encanto y como toda esa maravilla que tiene en su cabeza de contar cosas. Así es. Mira, me hiciste acordar también de Caperucita, tal como se la contaron a Jorge, sí. Que claro, el papá se imagina una Caperucita así súper clásica, el lobo, todo, y el niño se está imaginando es unos superhéroes, el papá volando para salvar a Caperucita, pues en ese mismo orden. Mira, nos dice Albeiro Galeano, hola Mauro, es la mejor estrategia que debemos utilizar, la lectura es la mejor inspiración para que ellos creen y escriban sus mejores historietas. Por eso la recomendación es leer y leer. ¡Qué buen tiempo! Gracias a la BPP, Albeiro Galeano, Biblioteca, Institución Educativa San Juan Bosco. Un saludito muy especial para Albeiro. Muy especial para Albeiro, para todos los que nos están escuchando. No, claro, es cierto. En la Biblioteca Piloto, por ejemplo, yo creo que muchos tenemos historias en la Biblioteca Piloto. Cuando éramos niños, a mí me tocaba ir a la Biblioteca Piloto a
a prestar, pues no, a prestar no, yo no prestaba libros allá, yo presto libros allá ahora, pero de niño no los prestaba, sino que iba a consultar y hacer tareas en la biblioteca piloto. Pero entonces, como una biblioteca, por ejemplo, se puede convertir también en un espacio de aventuras, ¿cierto? En un lugar donde los personajes pueden adquirir vida, donde los cuentos pueden salirse de sus libros. Por ahí hay un cuento, no sé de quién es, si es de Marcela o de Carlos, Carlos Albeiro, no sé de quién es realmente, donde los cuentos cobran vida y se salen de sus cuentos, Lo he leído, donde por las noches se salen de los cuentos de sus libros, y me parece muy interesante. Entonces yo creo que Jamie, la idea de todo esto, como lo dice Albeiro también ahí, es leer mucho y cómo eso me permite a mí generar otras historias. Miren, este cuento, por ejemplo, el de Caperucita Roja, lo que ahorita hablabas, Caperucita Roja, tal y como se la contaron a Jorge, es un cuento dentro de un cuento, ¿cierto? Y aquí, digamos que la fuerza narrativa está también en la ilustración, que también tiene un propósito narrativo en ella, y es cómo Jorge se imagina a Caperucita y cómo el papá se imagina su Caperucita. Y ahí hay otro cuento. Entonces, y miren que a partir de un cuento clásico podemos sacar también muchos cuentos. Caperucita Roja tiene miles y miles de versiones. Miles. Esta de Roald Dahl, por ejemplo, que es muy buena. Caperucita, ¿cómo es? Caperucita y el... Bueno, en fin. Yo tengo una memoria. Una Caperucita Roja, ¿cierto? Que es a partir historias en verso para niños perversos. Sí, cuentos en versos para niños perversos. Cuento para niños. Y ahí está el de Caperucita. Por ejemplo, una Caperucita Roja, que es buenísimo. Por ejemplo, sí. Todos esos cuentos voy a comerte. En otros. Voy a comerte. Sí, que nos leía Andrés la vez pasada, que era buenísimo, que fue una excelente lectura, me encantó. O sea, cómo otros cuentos nos inspiran a escribir otros cuentos, ¿cierto? Porque es que no tenemos que inventarlo todo. Si ya está inventado, ¿por qué no hacemos otra cosa a partir de ahí? Y no estamos plagiando. O sea, no estamos contando el mismo cuento de Caperucita Roja. ¿Y qué pasaría si Caperucita Roja, en vez de encontrarse con el lobo, se encuentra con un gato? ¿Cierto? Aquí nos están describiendo la personalidad de un lobo, de alguna manera, pero ¿qué pasaría si se encontrara con un gato? ¿Cierto? Y si en vez de fuera Caperucita fuera un caperucito rojo, entonces ¿qué pasaría ahí? No sé, hay que mirar qué pasaría. Entonces con todas esas historias las podemos empezar a contar, pero sobre todo hacer preguntas. Yo eso se lo aprendí mucho a Oscar Brenifier. ¿Cómo la filosofía para niños? Claro, y cómo los niños a través de las preguntas pueden hacer crear sus historias. Entonces, por ejemplo, estaba este cuento, ya se me perdió. El de Dios, se perdió. Sí, aquí está. La cuestión de Dios. La cuestión de Dios. Aquí para nada nos están hablando de Dios. Nos están simplemente mirando los diferentes puntos de vista y cómo esos puntos de vista hablan de Dios. No nos están diciendo... Y en diferentes culturas. En diferentes culturas. Y cómo Él nos lleva por esas historias. Pues, es que de Dios dicen esto, de Dios dicen aquello, de Dios dicen... Y eso también nos puede generar una historia. Miren, por ejemplo, este libro de Isol, que me encanta, Secreto de Familia. No se los voy a leer, se los dejo de tarea para que ustedes lo lean por el tiempo. Pero es cómo esta niña empieza a observar el comportamiento de sus padres, ¿cierto? En la mañana, cuando se levantan, antes de bañarse, antes de que se llenen de cremas y de mercurje en la cara. Entonces, ¿cómo son, ¿cierto? Y en qué tipo de familia viven. Y a partir de eso, crea una historia. Entonces, es la invitación también para que los niños observen esos comportamientos.
Bueno, Mauricio nos dice, ya se nos va acabando el tiempo y nos dice Marta Gómez los temas muy claros e importantes, felicitaciones. Y de la Biblio, Irene Vasco nos dicen, ¿cómo le digo a los niños y jóvenes, la biblioteca es un mundo mágico donde viajas por todo el mundo? Qué Tal bonito. cual, tal cual. Pero es que además Irene hace trampa, porque es que la biblioteca de Irene está cerca al mar y entonces se escucha el mar y se escucha toda esa belleza que hay donde ella vive, que también se transporta a un mundo mágico. Pero creo que esa es otra, esa es la alegría, esa no es la biblioteca, la alegría. La que queda en Coveñas, que nos digan la que queda en Coveñas, sí, yo creo que esa es en Coveñas. Esta Biblio Irene Vasco, que nos cuenten dónde queda, porque creo que es acá. No claro, sé, la biblioteca es eso, la biblioteca es un pasaporte al mundo, ¿cierto? Es uno viajar gratis por todo el mundo, por todo el mundo. Emmanuel Kant lo hacía, Emmanuel Kant no salió de su natal Bonn, ¿cierto? Y se conoció el mundo a través de los libros. Entonces, Edgar Allan Poe también, claro, Francia, se conoció todo Francia de cuenta de los libros. Claro, entonces no hay que viajar para hacerlo, rico viajar y todo eso, pero en este momento no lo podemos hacer. Pero, pero a través de los libros uno puede hacer miles de cosas. Primero tenía que ser, ay, bueno, listo, a través de una llamada, bueno, pero entonces no era lo mismo. Pero mira, ahí nos estamos viendo, yo los invité a mi casa, tú nos invitaste a tu casa y estamos desde nuestras casas hablándole a un poco de gente. Mira que ya la tecnología nos está permitiendo eso, ¿cierto? Reírnos, hablar, disfrutar de un buen momento, de un café. Con mis estudiantes, por ejemplo, hemos hecho picnic, ¿cierto? Y conversamos y a través de la pantalla yo me como mi comida, ellas se comen sus comidas y cada uno empieza a disfrutar de un momento agradable, de una comida, ¿cierto? De un banquete literario. Claro, en esos días con mis amigos hicimos una receta deliciosa para celebrar el cumpleaños a una de las amigas, una receta deliciosa y todos comimos delicioso y comimos lo mismo. Entonces, esto también nos permite generar otras interacciones. Por ejemplo, entonces yo me siento frente al computador y ay, listo. Y estoy escribiendo con mi profesora, pero resulta que el computador se me bloqueó, se me dañó y yo no sé qué hacer y entonces empiezo a arreglarlo. Cuando de pronto lo arreglo, finalmente ya la clase se había acabado. Pero yo mientras estaba ahí vi que se empezó a interrumpir y ya mi profesora tenía como antenas y era como verde y ya mis compañeros también eran verdes y yo no sé, yo sentí una cosa como tan miedosa cuando de pronto me desperté y no, vi que era que la clase se había acabado. Cuando salí de mi habitación, mi hermanito tenía antenas verdes y ahí se acabó el cuento. Miren que no se resolvió con el sueño, ¿cierto? No se resolvió con el sueño. Ah, bueno, entonces se despertó y ya, simplemente era un sueño. No, ¿qué pasó ahí? El hermanito tenía antenas verdes, o sea que sí estaba metido ya en otro mundo, se había ido a otra galaxia. Es decir, es cómo vamos resolviendo los cuentos. A eso habría que ponerle una cantidad de cosas y cómo se interactúa, pues entonces con esos personajes verdes y qué pasó ahí, y todo eso que uno crea que cuando despertó ya todo había pasado, listo, no pasó nada más. Así es. Pero ¿qué pasa más allá? Así es. Muy bien, entonces vamos haciendo recuento, Mauro. Lo primero, la página en blanco, no tenerle miedo a la página en blanco, ser muy observadores, un tanto fisgones y chismosos. Luego, ¿qué hacer con esa observación? Convertirla en personajes, lugares, tiempos, descripciones, preguntas, problemas y soluciones. Y posibles finales verosímiles, haciendo un guión, ¿cierto? Que no se nos olvide que al igual que Jordi Sierra y Fabra, Mauricio también nos propone la escritura de un guión antes de empezar a versar el cuento. Y ya a partir de ese guión, entonces darle forma al nudo, al inicio, al desenlace, también cambiando esa estructura lineal, dándole, por ejemplo, alma a una historia cíclica como la de Selma, o contar un mismo instante a través de diferentes perspectivas o diferentes personajes, hacer preguntas, cuentos donde se hagan preguntas, donde pueda meter personajes verosímiles, eso como para hacer un resumen.
Mauricio, ¿tú qué creerías, por ejemplo, de los tonos de los cuentos? Entonces, el tono dramático, el de humor, el de misterio, hay varios tonos que se les dan, pero también depende de los recursos estilísticos del mismo autor. ¿Será que cada uno de nosotros tiene un estilo propio para narrar? Yo creo que cada uno de nosotros tiene una voz, Jamie, y esa voz lo identifica a uno pues como lo que uno es, ¿cierto? La personalidad de uno. Es muy importante que cuando vayamos a leer un cuento, cuando vayamos a escribir un cuento, digamos, bueno, esto va a ser triste, va a tener pues, bastante humor, va a ser en un tono humorístico, va a ser dramático, va a ser romántico, ¿cierto? Para que mantengamos como la misma secuencia y el mismo tono en toda la historia, que no vayamos a de pronto a hacer un cuento súper alegre, pero con muchas cosas tristes, porque no tiene mucho sentido, no tendría mucho sentido. Que tenga un equilibrio, pero sobre todo que tenga ese tono narrativo. Ahora, ese estilo, yo creo que ese estilo, y un escritor profesional, pues ya lo sabe. Uno cuando lee a un García Márquez, por ejemplo, uno sin saber qué es de García Márquez, uno más o menos dice, esto suena como a García Márquez, porque ya tiene una voz, porque ya tiene un estilo propio, ¿cierto? Porque es su forma de narrar, porque digamos que es una manera muy propia o muy de él. Un Jordi Sierra y Fabra, uno sabe cuando está leyendo a Jordi Sierra y Fabra, ¿cierto? Demasiados diálogos, ya uno sabe, Jordi es narra ligera, así, es rápida. ligero, exacto. En cambio, Gabriel García Márquez es descriptivo, todo es detallado, cada cosa se queda en un detalle, se puede demorar describiendo una puerta mucho y todo, y es su forma narrativa. Esto de ese realismo que aparece allí, Cortázar también es descriptivo, ¿cierto? Complejo. Los juegos con el lenguaje, exacto, las palabras, claro, sonoras. Claro, entonces muy bien, yo creo que eso se va adquiriendo con el tiempo. Muy bien, eso es una excelente alternativa, poder encontrar entonces nuestro propio tono y nuestra propia forma de escritura. Nos dice Lady Bedoya que Gianni Rodari es buenísimo para inspirar a los niños a escribir a partir de la fantasía y la imaginación. Qué buen recomendado, excelente. La fantasía, por ejemplo, es genial para que los leamos en la casa. Muy bien, Diana Botero, muchas gracias, muchas gracias por sacar el espacio para este tipo de conversatorios. Es muy importante fomentar la lectura. Felicitaciones. Y nos dice por acá, la Biblia Irene Vasco queda en la institución educativa Pedro Octavio Amado de Medellín. Yamile Delgado nos dice muchas gracias por la oportunidad de escucharlos. Claudia, Colegio Cooperativo, Centro Visual Barbosa. Y Marta Lili Hernández, excelentes aportes y mil gracias. Bueno, Mauro, una conclusión para todo esto y despidámonos de nuestro público. Bueno, una conclusión no. Animémonos a escribir. Animémonos pues a escribir lo que tengamos, saquemos, exterioricemos lo que tengamos, porque eso nos ayuda también mucho en estos encierros, ¿cierto? De una forma también de viajar es leyendo, pero otra también es escribiendo, ¿cierto? Es uno mismo llevar ese vehículo. Entonces escribamos bastante, escribamos lo que se nos ocurra, observemos lo que queremos, una hormiguita en el matero, y miremos qué hace esa hormiguita y hasta dónde va la hormiguita y qué recorre, y describamos eso, y empecemos a darle vida a esa hormiga y a lo que envuelve, a lo que rodea la hormiga. Entonces yo creo, Jamie, que un consejo es, observemos mucho, escribamos mucho, demos de leer a otros nuestros escritos, ¿cierto? Y quienes lo lean, seamos sinceros, no con una voz de juzgar y de decir que eso está mal, sino más bien, ve, ¿y por qué no esto, por qué no aquello? Y hagamos muchas preguntas, sobre todo preguntemos mucho y preguntémonos mucho cada vez que escribamos. Mira, me da mucha risa porque nos dice Albeiro, se ve que conoce a Jordi al dedillo, que recordemos que a Jordi lo inspira hasta una piedra. Eso es cierto. Por eso es muy buen referente. Los más prolíficos que hay. Bueno, Mauricio, no, encantada de conversar con vos. Sé que detrás de la pantalla todos deben estar felices. Nos dicen todos, Betty, que muchas gracias por todo. Biblio Irene Vázquez también
Vasco dice, gracias por un buen programa. Edison Marín, gracias por tan productiva charla. Así que Mauro, a vos gracias por todos esos referentes bibliográficos, esos libros tan maravillosos y por conversar de una manera tan jocosa y tan amable con nuestro público. No, a ustedes, Jamie, a vos, a Juan Pablo, a Mario, ¿cierto? Mario, que está detrás Mario, de la pantalla, exacto, ayudándonos Mario, en que el está ahí, a la máster. Biblioteca Pública Piloto, a la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra y Fabra, pues a todos de verdad muchísimas gracias, qué chévere, al concurso Pedrito Botero y no, adelante, yo creo que nos vamos a divertir mucho leyendo esas historias, no, sigan escribiendo, yo creo que así empezaron los grandes, escribiendo en pequeño, luego más y más, hasta que se convirtieron en lo que son hoy en día. No, ¿Sí? Muchas gracias. Y con este cierre, entonces, la invitación muy especial para que los niños escriban, niños entre 7 y 13 años. Recuerden que tienen plazo hasta el 3 de agosto. Escribir los cuentos al correo infantil@bibliotecapiloto.gov.co. Lady Ríos está así súper pendiente de esos correos y les va a estar diciendo si les falta algún documento o si el cuento se sale de los parámetros para que ustedes también puedan hacer correcciones. Así que ánimo a leer mucho, a escribir mucho y que esos premios sean de ustedes. Recuerden que son dispositivos electrónicos, así que anímense bastante, animen a sus chicos. Bueno, Mauro. Y que el premio no sea lo único, sino que, sí, que sean escribir. Que nos animemos a escribir. Un abrazo para todos. Chao.